Muy bien, pues entonces vamos a comenzar a ver, primero vamos a hacer dos diferenciaciones, dos procesos complementarios implicados durante el reconocimiento de la palabra escrita, cuando nosotros comenzamos a leer. Así que vamos a escribir ahí procesos complementarios del reconocimiento de la palabra escrita. Y el primero será vía fonológica o directa. Fonológica. Fono de sonido. Y entonces, ya entendiendo ese significado, será este proceso es el que permite una codificación de grafema y fonema, es decir, grafema, signo, letra vocal, y fonema, sonido, exacta, a partir de la cual podemos dar el reconocimiento de la palabra, que fue lo que le pasó a este niño. El niño relacionó el grafema, con el fonema, la imagen, la estructura de esa sílaba con el sonido, ma, pa. Y entonces él dijo, ¡ah! Formé una palabra. Así es como se da este primer proceso de vía fonológica, a través del sonido, o de manera indirecta, así se llama, ¿no? Y mediante este sistema, el lector es capaz de identificar tanto una palabra regular o una conocida, o una pseudopalabra o una palabra desconocida por el sonido de ella. Al poder escuchar esa palabra no existe, no sabemos, hay muchas palabras que no conocemos, pero nuestra mente, nuestra memoria tiene ese registro de alguna vez haberla leído o escuchado por ahí. Aunque no la usemos a diario, en nuestra mente queda registrada esa palabra y entonces podemos identificar si esa palabra es o no es. Entonces, el segundo proceso que vamos a ver es el vía visual o directa. Y este proceso, este método es más ágil para el reconocimiento de la palabra porque no se efectúa una decodificación completa del grafema-fonema, como ocurre en el caso de las palabras que son familiares. Entonces, cuando las vemos, cuando tenemos un contacto con una palabra, podemos identificar de forma automática y precisa qué palabra es, qué uso le vamos a dar, dónde la vamos a usar, si existe o no existe. En el otro era de oídas. Es un poquito más difícil cuando escuchas una palabra y dices, ¿si existirá esa palabra? Ay, no sé, tengo que verlo. Entonces entra lo visual. Eso es mucho más fácil de la identificación de las palabras escritas. Por eso es que la mayoría de nosotros aprendemos a leer. Escuchamos y no te entiendo, a ver, dámelo, voy a leerlo, porque es mucho más sencilla esa apreciación, esa distinción personal que la interpretación de otra persona. Entonces, a eso se refiere. Y bueno, vamos ahora sí a ver los modelos evolutivos para la adquisición o las teorías para el desarrollo para la adquisición de la lectura. ¿Cómo podemos aprender? ¿Cómo podemos desarrollar la lectura? Entonces, este es un proceso que ha sido estudiado por diferentes personas a lo largo de la historia y obviamente pues nos ayudará a explicar esa adquisición de la capacidad lectora, nos ayudará a entender de cierta forma cómo es que nuestra mente procesa los grafemas, los fonemas para estructurarlos en palabras y que las palabras formen oraciones y las oraciones formen ideas, ¿ok? Ese es como el ciclo de la conformación de las palabras. Tenemos un sonido, lo articulamos, lo estructuramos, le damos forma a través de una palabra, unimos varias palabras, estructuramos oraciones y ordenamos nuestros pensamientos girando en esas oraciones y estructuramos ideas o pensamientos. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver estos teoremas, estas teorías, para que ustedes puedan tenerlas. La primera se llama modelo de Marsh, M-A-R-S-H, Marsh y Friedman, F-R-I-E-D-M-A-N, Friedman. Y esta teoría es del año de 1981. Probablemente sus padres estaban naciendo en esa época. Y esta teoría, esta aportación, viene de un sistema de un educador llamado Piaget. Quizás ustedes por ahí lo han visto, Piaget se escribe, pero se pronuncia Piaget. Y vienen de las aportaciones de este estudioso, y distingue 4 etapas a partir de las estrategias que el lector utiliza para
acceder al significado de la palabra escrita. Entonces, la primera es la adivinación lingüística, que es identificar palabras. Es la identificación exclusiva de palabras muy familiares, o sea, palabras que ya conoce. La siguiente es la memorización por discriminación de índices visuales, que traducido quiere decir palabras claves como las letras iniciales, pues se deduce la palabra completa. ¿Alguna vez han jugado ahorcado? Bueno, pues hagan de cuenta que es eso. Aquí estamos utilizando la memorización por discriminación de índices visuales. Es decir, que cuando nosotros vemos una serie de letras, podemos decir, esa palabra, esta es esta palabra. Lo mismo pasa con ese juego. Vas diciendo ciertas letras y cuando ya tienes un número de letras que puedes adivinar o deducir, mejor dicho, qué palabra es. A eso se debe este tipo de, esta descripción, que fue el modelo que desarrollaron Marsh y Friedman. También la decodificación secuencial, es decir, empezar a traducir, a entender la palabra a través de su forma, de su grafema y de su fonema, es decir, de su característica física y del sonido que emite esa letra. Y también la decodificación jerárquica, que es el reconocimiento veloz de palabras complejas, irregulares o menos familiares por deducción visual. Es decir, esta decodificación jerárquica es que yo esa palabra no la conozco. Híjole, no, esa no la conozco, pero ¿sabes qué? A ver, voy a seguir leyendo a ver si la entiendo. Ahí estamos utilizando la decodificación jerárquica, que es un proceso de lectura muy interesante. ¿Cuántas veces no nos hemos topado con palabras que no entendemos? Muchísimas. ¿Y sabes qué sucede con eso? Que vamos eliminándolas hasta que llegamos a un punto en el que decimos, no sé, la voy a quitar y luego la investigo. Ahí hacemos eso. Ok, ahorita vamos a ver los siguientes modelos evolutivos de la lectoescritura.